¿Qué tal, queridos amigos? Y sigue la mata dando. La planta morena, como el pez morena, son elementos destructivos, devastadores. Ya ven ustedes lo que pasó con José Manuel del Río, el brazo derecho de dos personajes que son verdaderamente notables dentro de ese partido. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, al que ya consideran como un émulo de Javier Duarte de Ochoa, por decirlo menos. Hay quienes ya piden a Dios que perdonen a Javier Duarte y que regrese para que se vaya a Cuitláhuac. A ese grado han llegado las cosas en Veracruz. Pues allá en Veracruz tenían muy cerca a José Manuel del Río, porque era el gran operador político de Ricardo Monreal. ¿Y qué creen? Estaba en Movimiento Ciudadano, como emboscado, como esperando la posibilidad de que Ricardo Monreal no fuera el ungido por el dedo sagrado de López Obrador, como en los viejos tiempos del peor priismo que recordamos. Y además, lo capturan como presunto responsable del asesinato de un señor llamado René Tobar. Todo esto en Veracruz. Inmediatamente, Olga Sánchez Cordero, que más bien es el corderito de Andrés Manuel, que se fue haciendo pequeñito y que por cierto hace muy buen bacalao, según pudimos apreciar en una reproducción que también subimos a nuestras páginas en redes sociales. Hace un bacalao a la vizcaína espléndido, Ojalá que pusiera un restaurante y se dejara ya de estar mangoneando y aceptando ser mangoneada por la TTTT, el insecticida que acaba no con los de afuera, sino con los de adentro del Palacio Nacional. Tiene un efecto contrario a los insecticidas conocidos, como el DDT, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ahora el TTTT es mortal, pero para quienes lo sueltan. En fin, hay que estar un poco divertidos en este momento que comienzan ya a escucharse los sonidos navideños que yo prefiero tener en cuenta antes de seguir involucrándome en las navidades siniestras del señor de Palacio Nacional. Porque son siniestras. Cada Navidad ha ocurrido una tragedia. Acuérdense que comenzó en 2018 con la caída del helicóptero de los Moreno Valle, ungida ya su esposa, la esposa del senador Rafael Moreno Valle, como gobernadora de Puebla, precisamente apenas unas horas después de que había hablado con la entonces secretaria de Gobernación y creadora del mejor bacalao a la vizcaína de México, Olga Sánchez Cordero. Habló con ella, salió de Bucareli y 3 días después se desplomó el helicóptero, según las versiones oficiales, y murieron ahí marido y mujer para posibilitar una elección extraordinaria de la que salió triunfante uno de los más abyectos miembros de la izquierda mexicana, Miguel Barbosa Huerta. Este sujeto, 6 meses antes de ser electo como candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, se había dado a dar discursos verdaderamente frontales contra López Obrador. Ahí tengo los videos, no es un cuento nada más. Y resulta que ahora es el que más lo alaba, el que más lo elogia, el que más se arrastra ante el presidencialismo centralista que estamos padeciendo en estos últimos días, ya cuando estamos a punto de cumplir la fecha límite del INE para recabar las firmas necesarias con el objeto de llevar a buen camino el proceso de revocación de mandato. ¡De revocación de mandato! No de ratificación, de revocación. López Obrador debe entender que la revocación significa
que él se vaya a casa, a la chingada, ese es su ranchito de Palenque. Eso es lo que tiene que entender, no que se va a quedar, Dios nos libre. Y él mismo creyó que a esta distancia de su gestión iba a tener altos índices de popularidad, pues entonces que lea los periódicos que son afines a él, o bien los periódicos que son sus adversarios, pero que tratan de compensar un poco las cosas, publicando las encuestas que dicen el absurdo de que el 70% de los mexicanos lo aprueba, lo cual es sencillamente ridículo, porque significaría que ya duplicó en 3 años el número de simpatizantes que votaron por él en 2018. ¿Alguien puede creer esto de verdad, así, con seriedad? O sea, sentándose a reflexionar las cosas en estos días navideños, sin ánimo de ofender a nadie. ¿Alguien puede creer que López Obrador ha duplicado en estos 3 años su popularidad? Porque yo lo que recojo, y tengo la obligación de hacerlo como periodista, es una retafila de repulsiones hacia la administración de López Obrador y una retafila de personas que, habiendo votado por él en 2018, se sienten profundamente decepcionadas. Lo he mencionado aquí en varias ocasiones. Pero hoy es el día de la última posada. Imagínense, ojalá que se hiciera una posada ya en la chingada, en Palenque, para que fueran ahí todos los buenos niños de Andrés Manuel, empezando con sus hermanitos, Martín Tilín Tilín y Pío 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 Pío, o bien con sus hijos, que se han enriquecido a manos llenas con su empresa Rocío, que lleva el nombre de su madre. Debieran tener un poco más de respeto por la memoria de la misma, porque esta sí fue una gran señora. Pues Rocío se llama la empresa que ha crecido, que acapara parte del cacao de Tabasco. Tabasco ha sido terriblemente explotada por los nuevos caciques de la entidad. Tabasco ha sido, desde los tiempos de Mesoamérica, una tierra propicia para los caciques. Por eso le regalaron a Cortés a Malinche, que luego se convertiría en su gran traductora, porque hablaba español. Y hablaba español porque pues ya había tenido contacto con algunos de los náufragos españoles que habían llegado a las costas de Yucatán y a las de Veracruz. Ya hablamos también de este tema. Pues hoy en la posada navideña, que seguramente debería hacerse más bien en el rancho de Palenque, pues tendría que estar invitado también Manuel Bartlett, el hombre de todas las confianzas del señor López Obrador y el hombre que destruyó la democracia en 1988 y a la izquierda le causó un daño brutal, precisamente como consecuencia de su actitud absolutamente autoritaria y bajo la filosofía de que México necesita a un presidente fuerte, no a uno legal, como yo le dije y le contesté en aquella época. Lo que queremos es un presidente que cumpla y se limite, que cumpla sus funciones y las limite, que no se exceda. Precisamente para eso sirven los contrapesos, como el legislativo, que debiera hacerlo, como el Poder Judicial, que debiera hacerlo y no lo son en esta época del López Obradorismo, que tenemos que tomar los periodistas que somos responsables y que además no nos vendemos a nadie, ni ayer, hay pruebas de lo que digo, ni mucho menos hoy. Estos pocos periodistas que quedamos, que podemos garantizar nuestra autoridad moral, porque nadie puede decir que nos compró nunca, estos periodistas, entre los que me encuentro yo afortunadamente, somos los que han servido de contrapeso. Ya la CONAGO, el Consejo Nacional de Gobernadores, se volvió otro escenario más de aplaudidores, con la excepción digna de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que no accedió a prestarse a esta parodia. Pues bien, obviamente en esta Navidad el gran Santa Claus será Andrés Manuel. Es el hombre que reparte bonos, que reparte dinero a los ninis, que reparte dinero, dice que a los niños discapacitados,
a cambio de quitarle las medicinas a los niños con cáncer, quitar todos los centros de salud, el seguro popular, quitar obviamente todos los beneficios que podían recibir aquellos que están enfermos de males crónicos como cardiopatías, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. No se han surtido más que el 91%, se han surtido más que el 9% y el 91% de las medicinas no se ha surtido adecuadamente y en todo el país. Qué terrible dato, ¿no? Que comience el desabasto de medicinas y que digan luego que ya se están repartiendo las medicinas y que estas solamente representan el 9% de lo que necesitamos los mexicanos. Con estos tristes datos vamos a afrontar esta última semana del año para comenzar el 2022 pues bastante pesimistas. Ya les dije yo que optimistas ahora son solo aquellos que son demagogos y que no quieren ver la realidad. Pero el pesimismo lo podemos dejar a un lado, hacer como que el país está tranquilo porque López Obrador no va a hablar en las mañaneras del día 24 y el 31 y eso pues ya es una ganancia porque nos va a dejar menos crispados y se va a dedicar a descansar. Ojalá que descansara hasta el 10 de abril, que llega el momento en que debemos revocarle el mandato de una vez y para sentar un precedente histórico. Este sí sería un precedente histórico, no que haya acarreados como los hubo el 1 de diciembre para que vayan a aplaudir como focas o a votar como imberbes sin raciocinio por la continuidad política que ha mostrado este personaje. Olvidémonos de él estos días. Hablemos de lo hermoso que es tener la posibilidad de llegar a una nueva Navidad y a un nuevo año. Pensemos en que necesitamos hacer lo posible porque nuestras familias estén bien. No que disfruten una cena navideña con romeritos, los más pobres, con pavo, los que tienen mayor poder adquisitivo, o bien tranquilos en su casa, sin necesidad de afrontar gasto alguno, para evitar que caigamos en ese consumismo permanente al que nos ha obligado la cultura anglosajona, y vivir un poco estos tiempos reflexionando acerca de lo que somos y en dónde estamos. A mí me encanta tener tiempo para meditar. Desgraciadamente, en mi caso particular, me es difícil tener reuniones amplias con toda la familia, por razones muy difíciles de explicar en estos momentos, pero pues siempre queda un huequito ahí, un vacío muy fuerte, cuando no se tiene a la mesa a todos los que debería tenerse. Pero aún así, me gusta pensar en el futuro, pensar en los que vienen detrás de uno, en las generaciones que nos anteceden y de las que nos preceden. Las que nos anteceden hicieron todo lo posible por legarnos un país mejor que el que recibieron, pero fracasaron en su intento, como estamos fracasando nosotros en el nuestro, porque no podemos decir que les estamos entregando a los que vienen detrás un país mejor que el que recibimos en su momento. Y esto es algo que debemos utilizar como un mea culpa en estas horas de meditación, de alegría, quizá cuando se bebe más en exceso, pero tratando de encontrar algo que nos estimule para seguir adelante, con la fortaleza espiritual necesaria para que sea un valladar contra los malos espíritus que rodean el Palacio Nacional. Lo siento, no me van a callar, ni en estas fiestas, ni nunca, y lo digo con cero cobardía.